Hágalo. Dios les bendiga, mis amables hermanos. Cuánto gusto es estar con usted nuevamente. Y más particularmente al hermano Jesús Vargas y su esposa. Me es un placer estar aquí presentando este breve mensaje, ya que tenemos la oportunidad de difundir el Evangelio por este medio. Y gracias a Dios por la oportunidad que Él nos concede. Tengo por aquí un pasaje en la Santa Biblia que es en Primera de Juan capítulo 5, el verso 19. Dice la Santa Escritura: sabemos que somos de Dios, mas el mundo entero está bajo el maligno. Cuando se habla del maligno se está refiriendo al diablo. Muchos me han preguntado, ¿y por qué? Si Dios es poderoso, si Dios es grandioso, ¿por qué ha permitido que exista un diablo para causarle problemas a la humanidad, cuando Él debería de no admitir o no permitir ese elemento para que cause tantos males como los ha causado, destruyendo el mundo entero, destruyendo familias? Y bueno, de todas maneras la destrucción que Él ha hecho es aterradora. Entonces la pregunta que me han dicho o me han hecho algunos: ¿por qué Dios ha permitido eso? No, Señor, lo que pasa cuando Dios creó todas las cosas, no creó un diablo para que hiciera males. Dios creó ángeles. La Biblia nos habla de seres angelicales que el Señor creó, como fueron serafines, querubines, seres, ángeles de todas maneras, que es el ejército del cielo. Y dentro de esos ángeles que Dios creó, hubo uno que la Biblia lo llama en Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. Dice allá en Isaías, habla del lucero hijo de la mañana. Lucero hijo de la mañana. Y en Ezequiel nos habla del querubín protector. A este querubín Dios le hizo fiesta el día de su creación. Y parece que en la fiesta que el Señor le hizo a este querubín, se engrandeció tanto que se creyó que era muy súper y que podía, escalar el poder de Dios y hasta destronarlo del cielo. Que eso es lo que él pensó. Él dice: subiré al cielo y me sentaré allí en el trono de Dios. ¿Cómo se le ocurre un ser creado, en fin, una criatura, creer que puede destronar al Creador del universo? Entonces, ¿qué hizo este ángel? Dice la Biblia allá en Segunda de Pedro capítulo 12, el verso 4, dice que él arrastró la tercer parte de las estrellas, hablando de los ángeles. Él conquistó la tercer parte de los ángeles y fue así como él creyó que formaría su propio gobierno y destronaría a Dios. Pero dice la Biblia que Dios no lo soportó. Dice que Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en el día del juicio. Así que entonces, cuando Dios creó al hombre, el diablo se dio la tarea de engañar al hombre, secuestrarlo, sembrarlo el mal, sembrarlo el pecado. Por eso es que el hombre es constituido pecador, porque el diablo le sembró al hombre el pecado. Y usted sabe que como Dios no tolera el pecado es una ofensa que se le hace a Dios, porque Dios es santo, Dios es enemigo de las cosas malas que se cometan. De todas maneras, de esa forma vino el hombre a constituirse enemigo hasta de Dios, constituirse de todas maneras ajeno a la vida de Dios. El hombre en su pecado no merecía otra cosa sino ser condenado, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos capítulo 3, el verso 23, dice que la paga del pecado es muerte, que los hombres pecaron y por cuanto han pecado, dice que están destituidos de la gloria de Dios.
al hombre haber pecado contra Dios, desde luego el hombre no merecía otra cosa sino ser destituido, ser condenado. Fue así como Dios queriendo a la humanidad, que Dios queriendo salvarlo, no condenarlo. Fue así como Dios se humanó, tomó humanidad, porque Dios no es una persona, pero Dios queriendo salvar al hombre se manifestó en forma de hombre, para así condenar al pecado en el mismo cuerpo de él, que eso fue el pronóstico que hicieron los profetas, y más incluso el profeta Isaías allá en el capítulo 53, dice allí el pasaje: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, verlo hemos, más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no le estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, si alguno pudiera entender acerca de la obra de Cristo en el Calvario, no fue porque él fuera indefenso y así se dejara acribillar de los verdugos, de los asesinos, no, señor, sino que así estaba escrito, que para el Señor salvar al hombre tenía que manifestarse en forma de hombre para sacrificar ese hombre, Cristo, que es lo que la Biblia lo llama el Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue al Calvario, allí en el Calvario, allí en la cruz, estaba llevando todas las iniquidades de los hombres. Imagínese usted que lo que trae en el hombre en su pecado es maldición, porque si usted lee allá en Deuteronomio capítulo 28, del verso 15 en adelante, nos habla del pecado que ha acarreado al hombre, y que eso lo ha hecho indigno, lo ha hecho hasta un maldito. Pero como el Señor ama a su criatura, vuelvo y reitero, fue así como Él quiso tomar la culpa nuestra, tomar nuestras cargas, porque allí en la cruz del Calvario estaba Cristo llevando todas nuestras maldades. Allí Él estaba llevando nuestros pecados, y gracias a Dios, allí en la cruz hubo una proclama o unas palabras que Jesús utilizó que a mí me llama mucho la atención, y es: consumado es. Cuando ya él iba a expirar, consumado es, quiso decir de que la hora está cancelada. Sed tengo, la sed que Jesús quiso o sintió en ese momento era de ver los hombres arrepentidos, los hombres acercándose a Él en arrepentimiento, porque es el propósito de Dios, salvar al hombre del pecado, y esa es la misión que el Señor dio después de que se bajó de esa cruz, o antes. Después que lo bajaron, fue sepultado, resucitado entre los muertos al tercer día. Y luego, después, reuniendo a los 12 que había escogido antes, le dio esta comisión, esta orden: vayan y predican el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado sea salvo, mas el que no creyere será condenado. Así, mi amable amigo, entienda de que el evangelio no es para molestar a la gente, no es para inquietar a la gente, no es para perturbarle su creencia, su religión que practica, no, señor, porque el evangelio es neto, el evangelio es la oportunidad que Dios nos trajo para que el hombre se salve, porque si en el evangelio el hombre no tiene salvación. Por eso Jesucristo dijo: el que creyere en el evangelio y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así, amigos, así que le instamos a que crean el evangelio, siga el evangelio, persevere en el evangelio, arrepiéntase, hágase bautizar en el nombre de Jesucristo, que por ello tendrá usted la salvación y vida eterna, el perdón de los pecados, más que todo cuando usted se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, habiendo obtenido un verdadero arrepentimiento. Así que Dios les bendiga a todos y muchas gracias.